En una noche fría de 1943, mientras el mundo se desgarraba en la Segunda Guerra Mundial, un encuentro clandestino tuvo lugar en Princeton, Nueva Jersey. Un hombre, cuya identidad nunca trascendió, se reunió en secreto con Albert Einstein, uno de los genios más brillantes de la historia. Lo que se habló esa noche fue tan revelador que las autoridades decidieron ocultarlo, borrarlo de cualquier registro oficial. Durante décadas, se creyó que esa grabación se había perdido para siempre, hasta que, en 2022, un viejo baúl olvidado en el sótano de una residencia en Princeton fue abierto. Dentro, entre polvo y recuerdos, apareció un cilindro metálico con una cinta oxidada y un mensaje escrito a mano. Las palabras que contenía podrían cambiar la forma en que la humanidad entiende la vida y lo que sigue después. No era una entrevista común, sino una confesión íntima. El testimonio de un hombre que, al acercarse al final de sus días, decidió compartir lo que nunca se atrevió a revelar en vida. Si eres de los que dudan, no te culpo. Parece una leyenda, mito moderno, pero las palabras que escuchaste fueron pronunciadas con la voz sincera y temblorosa de alguien que ya no tenía nada que perder y todo por revelar. Era una noche de primavera, pero el frío se colaba entre los árboles del campus de Princeton, como si el viento susurrara secretos que nadie más debía escuchar. La luz tenue de una lámpara iluminaba apenas el rostro de Einstein, quien, a sus 64 años, mostraba en su mirada algo distinto a la curiosidad científica que todos conocían. No había pizarras llenas de ecuaciones, ni debates sobre física cuántica. Esa noche, solo había silencio y una urgencia palpable. Frente a él, un joven periodista, cuyo nombre nunca se conocerá, encendió su grabadora de bobina abierta. Sus manos temblaban, no solo por el frío, sino por la conciencia de estar ante algo extraordinario. No era una entrevista para un periódico, ni siquiera algo que se publicaría. Era, como lo describió Einstein, una conversación para la eternidad. El profesor se sirvió una taza de té con miel, tomó un sorbo. Cerró los ojos unos segundos y luego habló en voz baja, casi en un susurro. Debes prometerme que esto no saldrá a la luz hasta que el mundo esté preparado. El periodista asintió y Einstein lo miró con una intensidad que parecía atravesar su alma. Estoy cansado no del cuerpo, sino del silencio. A veces, cuando uno ha visto demasiado, el peso no se lleva en la espalda, sino en el corazón. El reloj de péndulo marcaba las 10 en punto. El periodista, tras un momento de duda, se atrevió a preguntar: «Profesor, ¿por qué yo?» Einstein sonrió levemente, con una mezcla de tristeza y complicidad en los ojos. «Porque tú escuchas y porque no tienes miedo de las preguntas que no tienen respuesta». Se levantó con lentitud y caminó hacia una estantería cubierta de polvo. Sacó un cuaderno de cuero desgastado por el tiempo y lo colocó sobre la mesa. Era grueso, con páginas escritas a mano, fórmulas y símbolos casi esotéricos. «Lo que he escrito aquí nunca se lo mostré a nadie, ni siquiera a mis colegas más cercanos, porque no es ciencia en el sentido tradicional. Es algo más, algo que comienza donde la física termina». El periodista bajó la mirada hacia el cuaderno. En la primera página, una frase en alemán decía: «Was ist kann werden». Lo que está más allá no puede medirse. Este diario lo empecé después de una experiencia que tuve en 1938, durante una noche de fiebre muy alta. Podría haber sido un delirio, pero no lo sentí como un sueño. Fue más real que la realidad misma. Vi cosas, percibí estructuras que no se explican con ecuaciones. Escuché una vibración, como si el universo entero cantara una sola nota. El periodista sintió un escalofrío, no por lo extraño de las palabras, sino por la serenidad con la que Einstein las pronunciaba. Era el mismo hombre que había revolucionado la comprensión del tiempo y el espacio, pero ahora hablaba como un místico. Durante años,
Intenté encajar lo que viví en un marco científico. Busqué en la teoría de cuerdas, en el campo unificado, incluso en el comportamiento de las partículas subatómicas, y entonces lo entendí. Einstein lo miró con una intensidad casi dolorosa. El error de la ciencia no es lo que busca, sino lo que se niega a mirar. Se obsesiona con lo que puede medirse y descarta lo que solo puede sentirse. Pero hay algo que permanece inalterable más allá de la materia, del tiempo, del espacio. Esa cosa es la conciencia. El periodista apenas podía sostener la mirada. Nunca había visto a un hombre hablar con tanta convicción sobre algo tan intangible. Fue entonces cuando formuló la pregunta que lo había traído allí, aunque no se atrevía a admitirlo. ¿Cree usted que existe algo más allá de la muerte? Einstein no respondió de inmediato. Caminó hacia la ventana y miró al cielo, donde las estrellas apenas se veían tras una delgada capa de nubes. Luego, con voz clara y tranquila, dijo: creer no es la palabra correcta. A mi edad prefiero saber. El periodista sintió que esa frase perforaba algo en su interior. Había una certeza en ella que no venía de la fe, sino de la experiencia. Einstein regresó a su asiento, colocó sus manos sobre el cuaderno y lo giró lentamente hacia el periodista. Todo lo que necesitas está aquí, pero no busques respuestas inmediatas. Lo importante es la pregunta. Siempre la pregunta. El reloj marcó las 10:15. El viento afuera golpeó suavemente la ventana, como si algo invisible quisiera entrar o tal vez salir. Me quedan pocos años, quizás meses. No me preocupa morir. Me preocupa que el hombre siga buscando en los lugares equivocados. La muerte no es el enemigo, Han. La ignorancia sí lo es. El periodista bajó la mirada. Abrumado, sabía que lo que acababa de comenzar no era solo una entrevista, sino un viaje del que ya no habría retorno. Y aunque no lo sabía aún, esas palabras cambiarían su vida para siempre. El periodista sabía que debía preguntar. Estaba allí por una razón. Esa noche no era casualidad, era destino. Pero aún así, le temblaban los labios. ¿Cómo se le formula a Albert Einstein la pregunta más antigua del ser humano? Inspiró profundamente y, con un susurro casi imperceptible, dijo: profesor, ¿usted cree que hay algo después de la muerte? Einstein no respondió de inmediato. Se quedó inmóvil, como si su alma viajara a un lugar lejano. El silencio se volvió tan denso que el periodista pudo escuchar el tic-tac del reloj como una sentencia suspendida en el aire. Luego, lentamente, el profesor cerró los ojos y murmuró: creer no es el verbo correcto. Abrió los ojos. Su mirada tenía ahora un brillo distinto, como si hablara desde otro plano de conciencia. A esta altura de mi vida, no necesito creer, prefiero saber. El periodista sintió un escalofrío. Aquella frase no era mística ni dogmática. Sonaba como una fórmula matemática, como una ley natural que nadie se había atrevido a enunciar. Einstein se acomodó en su silla y continuó con voz pausada, casi didáctica. La ciencia, tal como la entiende la mayoría, se basa en lo visible medible, en lo cuantificable, pero hay realidades que no se manifiestan en laboratorios. Realidades que existen incluso si no las puedes poner bajo un microscopio. El periodista frunció el ceño, intrigado. ¿Se refiere usted al alma? Einstein negó suavemente con la cabeza. La palabra alma ha sido maltratada por siglos, ha sido secuestrada por religiones, deformada por supersticiones. Yo prefiero hablar de conciencia, porque eso, joven, sí lo he visto con claridad. ¿Y qué es exactamente la conciencia? Einstein hizo una pausa. Luego tomó una servilleta de tela que estaba sobre la mesa. La arrugó suavemente y la colocó frente al periodista. Mira esta servilleta como si fuera una ola. Mientras el viento sopla, ola existe. Tiene forma, tiene dirección. Pero cuando el viento cesa, ¿qué ocurre? El agua vuelve al mar. Einstein sonrió.
Exactamente, la conciencia humana es como esa ola. Mientras hay cuerpo se manifiesta, piensa, siente, ama, teme, pero cuando el cuerpo muere, la conciencia no se extingue, simplemente regresa a su origen, al océano. El periodista anotaba frenéticamente. Cada palabra del profesor era como un ladrillo en una nueva estructura del entendimiento, una arquitectura que mezclaba ciencia, filosofía y algo más, algo sagrado. Durante mucho tiempo creí que todo lo que no podía ser expresado con una ecuación debía ser descartado. Pero luego, cuando me adentré en el estudio del tiempo, del espacio, de la curvatura realidad, descubrí que algo estaba mal. Faltaba una variable, una que no se puede medir con instrumentos, pero que está presente en todo experimento. El observador. El observador, sí. La conciencia que observa. Eso que está presente antes de cualquier ecuación. La mecánica cuántica lo intuyó, pero nunca se atrevió a nombrarlo del todo, porque aceptar que la conciencia moldea la realidad es demasiado. El periodista se inclinó hacia adelante, fascinado. ¿Está usted diciendo que la muerte no es el final? Estoy diciendo que la conciencia no muere con el cuerpo porque no pertenece al cuerpo. El cerebro no la genera. Es solo una antena, un receptor. Cuando el receptor se apaga, la señal sigue existiendo. Un relámpago lejano iluminó por un instante la ventana. Afuera, la tormenta se acercaba. Einstein continuó, ahora con tono más grave. He estudiado los patrones del universo durante décadas. Todo está conectado. El entrelazamiento cuántico, el campo unificado, la resonancia del vacío, todo apunta a una sola verdad. La conciencia es no local. No está en el espacio, no está en el tiempo más ala. El periodista se frotó los ojos. No podía creer lo que escuchaba. Pero, profesor, ¿cómo puede estar usted tan seguro? Einstein suspiró. Porque lo he sentido, porque lo he visto en ecuaciones que nunca publiqué. Porque incluso la famosa E igual a mc al cuadrado es solo la superficie de algo mucho más profundo. Hay otra energía, una más sutil. La energía de la conciencia. ¿Y qué sucede con esa energía después de la muerte? Einstein lo miró con intensidad independent. No, todas las conciencias siguen el mismo camino. Algunas regresan, otras se aferran y algunas ascienden. ¿Está hablando de reencarnación? Llámalo como quieras, pero no es automática. Es una elección, un proceso. La conciencia sigue aprendiendo, sigue explorando, hasta que está lista para regresar a su origen o para liberarse del ciclo. El periodista guardó silencio. Había escuchado muchas cosas en su vida, pero nada como eso, nada tan poderoso, tan lúcido, tan verdadero. Einstein se levantó lentamente, caminó hacia la ventana y miró el cielo cubierto de nubes. Luego dijo, casi para sí mismo, no somos cuerpos con alma, somos almas experimentando un cuerpo. La muerte es solo el final de un capítulo, no del libro. El periodista quiso preguntar más, pero algo dentro de él le pidió silencio. A veces, lo más sabio es escuchar, y esa noche entendió que había entrado en un territorio del que no se regresa siendo el mismo. El profesor se quedó de pie junto a la ventana durante varios segundos. Afuera, la tormenta seguía acercándose. Las ramas de los árboles se mecían como si también quisieran escuchar lo que estaba por decir. El periodista observaba en silencio, sabiendo que cada palabra que saliera de la boca de Einstein podía cambiar su percepción de la realidad para siempre. Einstein regresó lentamente a su asiento, se acomodó en la butaca y con voz pausada dijo: durante décadas, el mundo me ha identificado con una sola idea, la relatividad. Me preguntan por el espacio-tiempo, por la velocidad de la luz, pero lo que nadie me ha preguntado es,
¿Para qué sirve entender el tiempo si no comprendemos al observador del tiempo? El periodista frunció el ceño. Sí, porque sin observador no hay tiempo, no hay espacio, no hay realidad. ¿Qué es una película sin alguien que la vea? Nada más que una cinta sin sentido. El universo necesita conciencia para existir. Eso es lo que la ciencia aún no se atreve a aceptar. Tomó aire y continuó. La teoría de la relatividad me llevó a comprender que el tiempo no es absoluto. No es una línea recta como nos enseñaron en la escuela. Es flexible. Se estira, se curva, depende de la velocidad gravedad. Del punto de vista, entonces, si el tiempo puede cambiar según el observador, ¿qué dice eso sobre la realidad? El periodista pensó por un momento y respondió: "Q no is fija". Exacto. Y si no es fija, entonces puede ser moldeada. Einstein se inclinó hacia adelante. Sus ojos brillaban con una intensidad que parecía atravesar dimensiones. Escucha bien lo que voy a decirte. El tiempo no es una fuerza. Es una ilusión creada por la percepción de la conciencia. Nosotros no viajamos en el tiempo. Es el tiempo quien se pliega ante nuestra percepción. Está diciendo que el tiempo no existe, no como lo creemos. Existe como una herramienta, como una ilusión útil dentro de esta experiencia física. Pero la conciencia, ESAC is real, es eterna y está fuera del tiempo. El periodista anotaba con manos temblorosas. La sala parecía haberse vuelto más densa, como si el espacio mismo escuchara en silencio. Einstein prosiguió. Déjame explicarlo con un ejemplo. Si estás en un tren que viaja a la velocidad de la luz, el tiempo se detiene para ti. Para ti no pasa ni un segundo, pero para alguien que te observa desde fuera, pueden pasar años. Entonces, ¿quién tiene la razón? Ambos. Según su marco de referencia exacto, entonces, el tiempo es relativo al observador, pero hay algo que permanece constante en ambos puntos. La conciencia que observa, ese testigo silencioso que existe incluso cuando el cuerpo duerme, incluso cuando los pensamientos cesan. Esa es la verdadera identidad del ser humano. El periodista se detuvo, levantó la mirada. Entonces, la conciencia es más fundamental que la materia. Einstein asintió lentamente. Sí, y no solo eso. La conciencia no surge de la materia, es anterior a ella. Todo lo que llamamos realidad del universo entero surge como una proyección de la conciencia. Pero eso suena más a filosofía oriental que a física. Y sin embargo, es coherente con lo que la mecánica cuántica nos ha mostrado. Einstein se levantó de nuevo y tomó una tiza. En la pizarra escribió 2 palabras en entrelazamiento cuántico. Cuando 2 partículas interactúan y luego se separan, permanecen conectadas sin importar la distancia. Si cambias una, la otra responde instantáneamente. ¿Por qué? ¿Cómo? Todavía no se sabe con certeza. Exacto, porque el modelo materialista no puede explicarlo. Pero si entendemos que ambas partículas comparten una conciencia común, entonces todo tiene sentido. La separación es una ilusión. Todo está conectado porque todo nace del mismo campo de conciencia. El periodista miraba la pizarra absorto. Profesor, si esto es cierto, entonces no estamos separados de nada. Einstein sonrió satisfecho. No lo estamos. Y por eso, cuando muere el cuerpo, no es el final. Es simplemente el desvanecimiento de la ilusión de separación. La conciencia regresa a su estado original, libre del tiempo, libre del espacio. Una ráfaga de viento golpeó la ventana con fuerza. La tormenta finalmente había llegado, pero dentro de la habitación todo se sentía en paz. Einstein se sentó de nuevo. Su tono ahora era más suave, más humano, ¿sabes? Cuando era joven, pensaba que descubrir las leyes del universo sería mi mayor logro. Pero con los años he comprendido que el verdadero misterio no está en las estrellas ni en los átomos. Está aquí en C,
tocó el pecho. En esa chispa silenciosa que observa, que siente, que ama, en eso que nadie puede medir, pero todos experimentan. El periodista bajó la mirada. Algo dentro de él se había movido, algo profundo. Y si un día logramos unir la ciencia con la conciencia, el universo ya no será un enigma espelo. El periodista anotó esas palabras como si fueran sagradas en un espejo, y en ese instante entendió que no estaban hablando del universo allá afuera, sino del universo dentro. La lluvia golpeaba con más fuerza los cristales. El viento aullaba entre los árboles del campus, como si el universo quisiera participar de la conversación. Dentro del estudio, sin embargo, reinaba un silencio sagrado. El periodista bajó su pluma. Miró a Einstein, aún impactado por lo que acababa de escuchar. Profesor, si la conciencia está más allá del tiempo y del espacio, si lo que somos no muere, solo se transforma, entonces debo hacerle la pregunta que muchos temen formular. ¿Usted cree en Dios? Einstein no respondió de inmediato. Cruzó las manos sobre el escritorio y bajó la mirada, como si la respuesta no estuviera en sus labios, sino en algún rincón profundo de su ser. Finalmente, levantó la vista. Su mirada era diferente. No había arrogancia ni certeza fría, sino una mezcla de respeto y humildad ante lo que estaba por decir. Depende de lo que entiendas por Dios. El periodista no respondió. Sabía que debía dejarlo hablar sin interrupciones. Si me preguntas si creo en un anciano con barba blanca, sentado en una nube vigilando a cada ser humano, la respuesta es no. Ese Dios antropomórfico, celoso, que premia y castiga como un juez, no existe más que en la imaginación del hombre. Hizo una pausa, como si eligiera cuidadosamente cada palabra. Pero si por Dios entiendes una inteligencia que sostiene el orden del universo, una conciencia universal que está presente en cada partícula, en cada átomo, en cada pensamiento, entonces sí, no solo creo en Dios, lo he sentido. El periodista entrecerró los ojos. Lo ha sentido. Sí, no con los sentidos del cuerpo, sino con la intuición más profunda. A veces, en medio de mis estudios, cuando todo parecía caótico, cuando las ecuaciones no cerraban de pronto, una luz, una comprensión que no venía de mí, sino a través de mí, como si una parte del universo susurrara su secreto. Eso es Dios. Se inclinó levemente hacia adelante. Dios no es un ente separado. Es el océano del cual todos somos gotas. No es alguien que te observa desde fuera. Es lo que en ti observa. El periodista sintió un estremecimiento, no por miedo, sino por la resonancia que esas palabras provocaban en su interior. Entonces, Dios no es un creador externo. Dios no creó el universo como un artesano hace una silla. Dios es el universo y, al mismo tiempo, más allá, es el principio y el fin, la totalidad. Einstein se puso de pie y caminó hacia una estantería. Tomó un pequeño libro de Spinoza y lo sostuvo entre sus manos. Baruch Spinoza fue quien más cerca estuvo de esta comprensión. Para él, Dios y la naturaleza eran uno, y fue condenado por ello. Pero tenía razón. Dios no necesita templos, ni rituales, ni intermediarios, porque ya está en todo. Volvió a sentarse. Sus dedos recorrían las páginas con delicadeza. Los átomos siguen patrones, las galaxias giran con precisión. La vida se repite con inteligencia en miles de formas, y nos atrevemos a decir que esto es producto del azar, de la nada. No, muchacho, nada nace del vacío, todo nace de la conciencia, y esa conciencia es lo que algunos llaman Dios. El periodista lo observaba con el corazón palpitando. Aquello no era religión, no era ciencia, era algo más, una verdad vivida. Pero si esto es así, ¿por qué la ciencia lo niega? ¿Por qué se rechaza la idea de que existe algo superior espiritual? Einstein suspiró profundamente. Su rostro reflejaba años de frustración contenida, porque la ciencia moderna se volvió arrogante, se enamoró de la razón
y olvidó la sabiduría. Cree que todo lo que no puede medirse no existe. Y eso es un error. Why? La religion. La mayoría de las religiones también fallaron. Se aferraron a dogmas, a estructuras de poder. Dijeron, esto es la verdad, y lo convirtieron en ley. Pero Dios no cabe en libros, no se deja encerrar en palabras. Cerró el libro con suavidad. Lo que intento decirte es simple. Dios no se prueba, experimenta, no con los ojos, sino con el alma. Cuando estás en silencio, cuando amas, cuando comprendes algo sin saber por qué, ahí está. El periodista escribió una sola palabra en unidad. Einstein lo notó y sonrió. Esa es la clave, la unidad. Mientras el hombre siga viéndose separado del otro, del planeta, del universo, seguirá viviendo en la ilusión. Pero cuando recuerde que es parte del todo, entonces despertará. Se recostó en la silla, como quien ha dicho algo que llevaba demasiado tiempo guardado. Yo pasé toda mi vida buscando una teoría unificada, algo que conectara la gravedad, el electromagnetismo, la energía, la materia, pero ahora sé que la conciencia era el eslabón perdido, el tejido invisible que conecta todo. La tormenta afuera parecía amainar. El periodista sintió que una nueva calma lo envolvía, no porque tuviera todas las respuestas, sino porque, por primera vez en su vida, entendía qué preguntas hacer. Profesor, ¿y si el mundo no está listo para esto? Einstein lo miró con ternura. Entonces esperaremos, porque la verdad no necesita ser impuesta, solo necesita ser recordada. Y entonces dijo, en voz baja, Dios es el silencio entre tus pensamientos, la chispa en tus ojos cuando amas, el aliento invisible que da vida a todo lo que es. La tormenta había cesado. El aire dentro del estudio de Einstein se sentía más ligero, como si algo invisible se hubiera liberado. El periodista cerró lentamente su cuaderno de notas. Pensaba que tal vez el momento había terminado, pero justo cuando se disponía a agradecerle al profesor por la conversación, Einstein habló de nuevo. Aún hay algo que debo decirte. Su voz era más firme, más grave. El periodista volvió a abrir su libreta sin pronunciar palabra. Lo que viene después de la muerte no es un destino único para todos. Cada conciencia vive un proceso diferente, una travesía distinta. No hay juicio final ni castigos eternos, pero sí hay consecuencia, hay resonancia. El periodista levantó la vista, intrigado. ¿Qué quiere decir con resonancia? Que lo que somos, lo que sentimos, lo que hacemos, no desaparece, vibra, deja huella, y esa huella determina a dónde iremos después de soltar este cuerpo. Einstein se recostó en la silla. Sus ojos no miraban ya al periodista, sino algo más allá, como si observara a través de una rendija entre los mundos. Las conciencias que han vivido aferradas al miedo, al poder, a la avaricia, no pueden elevarse fácilmente, quedan atrapadas en las capas más densas de la realidad. Vagan, repiten, se aferran a las sombras de lo que fueron. Hizo una pausa en su voz, bajó aún más, pero aquellas que vivieron buscando la verdad, cultivando el amor, ofreciendo compasión, esas ascienden, se acercan más al origen y eventualmente se liberan. El periodista anotó las palabras lentamente. No hay castigo, hay vibración. Einstein asintió al ver la frase anexacto a lo que llaman cielo e infierno. No son lugares, son estados de conciencia, frecuencias, y lo más hermoso es que no estamos atrapados. Podemos cambiar, podemos elegir. Entonces, ¿la reencarnación existe? Einstein sonrió levemente. Sí, pero no como la mayoría la entiende. No es automática, no es un castigo ni un premio. Es una posibilidad, una elección profunda, tomada desde un nivel de conciencia que no recordamos. Mientras estamos aquí, ¿quién elige? Tú mismo, pero no tú como este personaje con nombre y apellido. Tú como esencia, como chispa,
eterna. Hay aprendizajes que solo se comprenden encarnando, solo se experimentan con el corazón, con el cuerpo, con el alma. El periodista se quedó en silencio, digiriendo cada palabra. Einstein prosiguió: he leído testimonios de niños que recuerdan vidas pasadas con detalles imposibles, y he analizado esos casos con escepticismo, buscando errores, explicaciones alternativas, pero algunos no pueden refutarse. Lo que esos niños recuerdan no está en ningún libro, en ninguna historia familiar. Y sin embargo, es verdad. El periodista recordó una historia que escuchó en su infancia, sobre una niña que recordaba la dirección exacta de una casa en un pueblo donde nunca había estado. Sei Estromesio. Cada vida es una oportunidad, continuó Einstein. Una clase, un paso más hacia la comprensión total. Algunas conciencias necesitan 100 vidas, otras 1000. Y hay quienes, en una sola vida, despiertan por completo. ¿Y qué pasa cuando una conciencia despierta por completo? Einstein cerró los ojos unos segundos, como si visualizara algo indescriptible. Llega la liberación, la salida del ciclo, lo que los antiguos llamaban moksha, nirvana, unión con la fuente. Follow attention. Abrió los ojos y lo miró fijamente. Eso no significa que se anule, que desaparezca. La conciencia no se disuelve en la nada, se funde en el todo, conservando la experiencia, la sabiduría, la luz que cultivó, y no vuelve más, solo si lo desea. Algunas eligen regresar no por necesidad, sino por compasión, para ayudar a otras a encontrar el camino. Esas almas son los grandes maestros, aquellos que vinieron no para aprender, sino para recordar y servir. El periodista sintió un nudo en la garganta. Había algo profundamente conmovedor en esa idea. Seres que regresan voluntariamente a un mundo de sufrimiento para ayudar a otros a despertar. ¿Y cómo podemos saber en qué punto estamos? Einstein sonrió con dulzura. Lo sabes por lo que deseas. Si aún buscas controlar, poseer, dominar, estás en las primeras etapas. Si anhelas comprender, amar, soltar, ya estás despertando. Y si estás dispuesto a servir sin esperar nada a cambio, entonces ya estás caminando hacia la luz. El periodista escribió la última frase, subrayándola. El deseo revela el nivel de conciencia. Profesor, ¿hay algo que podamos hacer aquí, ahora, para avanzar en ese ciclo? Einstein asintió lentamente. Sí, hay muchas cosas, pero todo se resume en una. Vive con intención. Haz de cada acto, por pequeño que sea, un reflejo de amor, de verdad, de respeto. El universo no mide gestos, mide frecuencia. Y cada vez que eliges la compasión por encima del ego, elevas tu vibración. La lámpara sobre la mesa comenzó a parpadear. Un trueno lejano rompió el silencio. El periodista miró a su alrededor. Todo se sentía distinto, como si la habitación se hubiera desplazado ligeramente de dimensión. Einstein notó su inquietud y dijo con calma: cuando tocas la verdad, el mundo responde. A veces con sutiles señales, a veces con milagros. Nada está desconectado. Todo responde a tu estado interior. Se levantó una vez más. Caminó hacia la ventana. El cielo comenzaba a despejarse, y una tenue franja de luz plateada se dibujaba en el horizonte. Somos viajeros del tiempo y del alma. Venimos, olvidamos, aprendemos, recordamos, y un día regresamos a casa. El periodista no dijo nada, solo escribió con lágrimas silenciosas en los ojos. No somos el cuerpo que muere. Somos la conciencia que regresa. La madrugada comenzaba a insinuarse por el horizonte. El cielo, aún cubierto de nubes, mostraba pequeñas grietas por donde se colaban las primeras pinceladas de luz. Dentro del estudio, el ambiente era denso, pero sereno. Las palabras de Einstein sobre el ciclo de la conciencia resonaban en el aire como ecos sagrados. El periodista, con el corazón agitado,
y los dedos entumecidos por tantas notas, levantó lentamente la mirada. Sabía que la siguiente pregunta era inevitable. Profesor, si todo es parte de un plan mayor, si nuestra conciencia regresa y aprende, entonces dígame por favor, ¿por qué tenemos que sufrir? Einstein no respondió de inmediato. Caminó hacia la chimenea, avivó un poco las brasas y volvió a sentarse. Parecía estar eligiendo sus palabras con un cuidado absoluto. Esa, joven amigo, es la pregunta que más me ha perseguido en la vida. Tomó un sorbo de té ya tibio, dejó la taza en la mesa y entrelazó los dedos frente a él. He visto guerras, injusticias, muertes absurdas. He recibido cartas de madres que perdieron a sus hijos, de hombres que lo perdieron todo, y siempre preguntan lo mismo. ¿Por qué? Hizo una pausa. Luego miró al periodista con profundidad, y por mucho tiempo no supe qué responder. El periodista bajó la mirada. Sabía que no estaba frente a un discurso teórico, sino frente a una confesión, una herida abierta. Pero con los años, con mis estudios y sobre todo con mi propia experiencia, comprendí algo que cambió mi forma de ver el dolor. El sufrimiento no es un castigo, es un maestro, sí, el más severo, pero también el más honesto. El dolor nos confronta con lo esencial, nos arranca las máscaras, nos obliga a mirar hacia adentro. Cuando todo va bien, el alma duerme. Pero cuando llega a la pérdida, la enfermedad, la traición, algo despierta. El periodista apretó el bolígrafo. Pensó en sus propias cicatrices, en momentos que habían cambiado su vida. Entendía perfectamente lo que el profesor decía. Einstein continuó: imagina una semilla bajo la tierra. Oscuridad, presión, frío. ¿Qué pensarías si fueras esa semilla? Tal vez creerías que estás muriendo, pero en realidad estás por nacer. Hizo una pausa. El sufrimiento es esa oscuridad. No is el final. Es el proceso previo a la transformación. Es lo que hace que la conciencia germine. El periodista respiró hondo. ¿Y qué pasa con los que sufren sin entender? Los que se rompen en lugar de florecer. No todos despiertan en la misma vida, dijo con compasión. Algunos se resisten, otros se rinden al odio, a la desesperación, pero incluso esas experiencias forman parte del camino, porque todo dolor, por más inútil que parezca, deja una huella, y esa huella no se borra. Se lleva consigo y algún día se comprende. Está diciendo que incluso el dolor tiene propósito, aunque no lo entendamos. Einstein asintió con firmeza. Pero no se trata de justificar la injusticia o el mal. El sufrimiento que los humanos se causan unos a otros nace de la inconsciencia, de la desconexión. Pero incluso en esos casos, la conciencia afectada crece, aprende, se fortalece. El periodista escribió en letras grandes: el sufrimiento no tiene sentido hasta que uno despierta. Señor profesor, usted ha sufrido. Einstein cerró los ojos por un instante. Sí, más de lo que muchos creen. Perdí personas que amaba, fui traicionado. Fui atacado por ideas que no comprendían. Vi cómo el conocimiento que ayudé a desarrollar fue usado para la guerra. Y durante mucho tiempo me culpé. Abrió los ojos y su mirada era otra, humana, dolidau, geau. Pero un día comprendí que incluso eso formaba parte de mi camino. El sufrimiento me enseñó humildad, me devolvió al corazón, me recordó que la inteligencia sin compasión es peligrosa. El periodista se quedó en silencio, las palabras lo atravesaban como cuchillas dulces. Einstein respiró hondo y añadió: cuando una conciencia atraviesa el dolor con apertura, se transforma. Despierta capacidades que estaban dormidas: empatía, paciencia, gratitud, sabiduría. El dolor es el fuego que purifica. Y si no podemos con él, entonces pide ayuda. Nadie dijo que debías cargarlo solo. El universo no premia a los mártires. Premia a los que se atreven a ser vulnerables, a los que se abren, a los que, aún en medio del sufrimiento,
eligen seguir amando. El periodista anotó lentamente. Las lágrimas le nublaban la vista, pero no eran lágrimas de tristeza, eran de comprensión. Einstein miró hacia la ventana, donde el cielo comenzaba a aclararse. Al final, el sufrimiento nos prepara para recibir. Solo cuando el corazón ha sido roto puede llenarse de verdad. Solo cuando se ha perdido todo, puede uno encontrarse a sí mismo. Se hizo un silencio largo. El periodista cerró el cuaderno y dijo en voz baja: gracias, profesor, por no ocultar su dolor. Einstein sonrió, como si se hubiera quitado un peso del alma. Ninguna gran conciencia ha despertado sin haber sufrido. El dolor no es el enemigo. El enemigo es resistirse a él. El periodista lo anotó como epígrafe final. El dolor no te rompe, te revela. Las primeras luces del amanecer empezaban a colarse por entre las cortinas. Una pálida claridad cubría el escritorio de Einstein, mezclándose con el tenue resplandor de la lámpara, que aún seguía encendida. El periodista pensó que tal vez era el momento de concluir. Pero antes de que pudiera decir algo, Einstein volvió a hablar con una voz más grave, más urgente que antes. Hay algo que no puedo callar más. El periodista levantó la mirada. El rostro del profesor se había transformado. Su serenidad habitual se veía ahora atravesada por una sombra de preocupación profunda. En los últimos años, he observado un patrón que me inquieta, una tendencia silenciosa pero peligrosa. La humanidad está avanzando tecnológicamente, pero moralmente está retrocediendo. Hizo una pausa y luego agregó: es como si estuviéramos construyendo una torre cada vez más alta sobre cimientos que se están desmoronando. El periodista frunció el ceño. Quería entender mejor a qué se refería. Profesor, ¿qué quiere decir? La ciencia ha crecido, la medicina, la ingeniería, la comunicación, todo se ha multiplicado, pero la sabiduría no. La conciencia colectiva no ha evolucionado al mismo ritmo que nuestras máquinas. ¿Y eso, muchacho, es una receta para la tragedia? Se levantó, caminó lentamente por la habitación, como si cargara un peso que había llevado por años. Mira lo que está ocurriendo. Tenemos la capacidad de viajar al espacio, pero no de mirar a los ojos del vecino. Creamos redes que conectan al mundo entero, pero cada vez hay más soledad. Producimos más alimento del que necesitamos y aún así millones mueren de hambre. ¿Eso te parece evolución? El periodista guardó silencio. Einstein se detuvo frente a la ventana. El cielo, aún gris, comenzaba a abrirse en franjas tenues de luz. El problema no es la tecnología. El problema es quién la usa y para qué. Volvió a su silla. El silencio pesaba. La ciencia sin conciencia es como un cuchillo en manos de un niño. Puede crear maravillas o puede destruirlo todo. ¿Y qué propone usted, profesor? Lo que siempre debimos hacer: despertar. Recordar que somos uno, que no estamos separados, que lo que le hacemos al otro nos lo hacemos a nosotros mismos. El periodista bajó la mirada. Las palabras eran simples, pero tenían un peso enorme. Einstein continuó: vivimos como si fuéramos islas. Países contra países, religiones contra religiones, raza contra raza. Pero esa división es una ilusión. No hay otros, solo hay reflejos de nosotros mismos. ¿Y por qué nos cuesta tanto verlo? Porque hemos sido educados para temer combatir, para defendernos. Desde niños nos enseñan que la vida es una lucha, que hay ganadores y perdedores, que el valor de alguien está en lo que posee. Y así creamos una humanidad rota, desconectada, enferma de soledad. El periodista anotó: en tecnología sin amor, ciencia sin alma. Exactamente, dijo Einstein al ver lo que escribía. El verdadero peligro no es la bomba atómica. El verdadero peligro es el corazón humano cuando ha olvidado quién es. Volvió a mirar hacia afuera. Si la humanidad no despierta a su verdadera naturaleza, no sobrevivirá. No por falta de recursos, sino por exceso de ignorancia. ¿Ignorancia de qué? De que somos conciencia,
de que somos uno con el todo, de que cada pensamiento, cada palabra, cada acción tiene eco en la totalidad. Si no comprendemos eso, usaremos nuestros avances para destruirnos en lugar de liberarnos. El periodista tragó saliva. Todavía hay tiempo. Einstein lo miró. Su rostro, pese a todo, mostraba esperanza. Sí, siempre lo hay, pero debemos actuar. Debemos enseñar a los niños no solo matemáticas, sino compasión. Debemos hablar de ética tanto como de ciencia. Debemos mirar al otro y decir: tú también eres yo. Y si el mundo no escucha, entonces tú sé la diferencia. Cada conciencia que despierta ilumina a otras. No necesitas cambiar al mundo entero. Basta con no seguir durmiendo tú, porque una chispa puede encender un bosque. El periodista anotó la frase, subrayándola 3 veces. Una chispa puede encender un bosque. Profesor, ¿usted cree que esta conversación puede hacer la diferencia? Einstein sonrió con tristeza, pero también con ternura. No lo sé. Tal vez alguien, dentro de 100 años, la lea o la escuche y sienta algo moverse dentro de sí. Y con eso basta. Las grandes transformaciones no comienzan con multitudes. Comienzan en silencio dentro del corazón de una sola persona. La luz del día ya se filtraba por completo. El periodista cerró su cuaderno, lo miró con respeto, con asombro, con gratitud, y en lo profundo de su ser entendió que esa madrugada no solo había sido testigo de una entrevista, sino de una advertencia, un llamado urgente, acto diem. El día había comenzado oficialmente, la luz natural llenaba la habitación, pero aún así, las palabras de Einstein parecían mantener el aire en suspensión, como si el tiempo mismo se hubiera ralentizado dentro de aquellas paredes. El periodista, con su cuaderno ya lleno de anotaciones, se quedó unos segundos en silencio. Tenía una última pregunta, una que lo había acompañado desde que entró a ese cuarto, una que, quizás, él mismo temía escuchar. Tomó valor. Profesor, si todo lo que hemos hablado es cierto, si la conciencia no muere, ¿dónde va después del cuerpo? ¿A dónde vamos cuando todo termina aquí? Einstein asintió suavemente, como si esperara esa pregunta desde el principio. Lo primero que debes entender es que la conciencia no va a ningún lado, porque nunca estuvo atada a un lugar. ¿Cómo es eso? Lo que somos, la conciencia, no está dentro del cuerpo como el vino en una botella. El cuerpo es un vehículo, una herramienta temporal. Cuando se rompe o se apaga, la conciencia simplemente cambia de frecuencia. Como una onda, exactamente, como una señal de radio. El hecho de que apagues el aparato no significa que la emisora deje de transmitir. Sigue ahí, invisible, presente, esperando otro receptor. El periodista tomó nota en silencio. Pero no solo seguimos existiendo, también dejamos huella. Cada pensamiento, emoción, decisión y experiencia que vivimos queda registrado. ¿Registrado? ¿Dónde? Einstein se acomodó en la silla. Su mirada se tornó solemne, casi sagrada. Existe un campo de información que envuelve todo el universo. Algunos lo han llamado campo cuántico, otros conciencia cósmica. Los antiguos lo llamaban el Akasha, y aunque los nombres cambian, el principio es el mismo. Todo lo vivido está ahí, como una memoria universal. Sí, una biblioteca invisible, donde se guarda cada instante, cada historia, cada alma, y no solo lo que hicimos, también lo que pensamos, lo que sentimos. Nada se pierde. ¿Y tenemos acceso a ese campo? Sí, aunque no siempre de manera consciente. A veces se filtra a través de los sueños, la intuición, los déjà vu o esas sensaciones inexplicables de conocer a alguien sin haberlo visto nunca. Entonces, la muerte no borra nada, ¿no? Solo transforma la forma. La conciencia regresa al campo, se integra y desde ahí contempla, aprende. A veces decide volver, otras veces simplemente permanece. El periodista alzó la mirada.
¿Y qué determina eso? El nivel de conciencia, su madurez, sus intenciones, su deseo de continuar evolucionando o de servir. Einstein hizo una pausa y luego agregó: también influye la vibración, porque en ese campo, como en el universo entero, todo se ordena por frecuencia. Las conciencias con baja vibración, las que vivieron con odio, codicia, miedo, permanecen cerca de lo denso. Aquellos que cultivaron el amor, la compasión y la sabiduría ascienden. Se acercan al núcleo, al centro, a lo que podríamos llamar la fuente, el corazón vibratorio de todo lo que existe, el origen y destino de toda conciencia. El periodista sentía que algo se movía dentro de él, como si escuchara algo que ya sabía, pero que había olvidado. Einstein se puso de pie, caminó hasta una pequeña repisa y tomó un cristal transparente. Lo sostuvo en la palma de su mano. ¿Ves este cristal? Sí, la luz lo atraviesa, pero si lo pones bajo ciertos ángulos, refleja colores. Así es la conciencia. Es pura, pero toma forma distinta según la experiencia. La muerte no destruye el cristal, solo cambia el ángulo. Se acercó y colocó el cristal frente al periodista. Este lo tomó entre los dedos, observando cómo la luz se descomponía en tonos suaves. Einstein volvió a sentarse y dijo: cuando morimos, se nos revela todo lo que fuimos, no para castigarnos, sino para comprender, y desde ese lugar decidimos si volver, si quedarnos, si ayudar. Sí, hay conciencias que, después de su tránsito, permanecen cerca de este plano. No están atrapadas ni son fantasmas. Son guías, presencias sutiles, que acompañan a quienes aún caminan aquí. A veces son nuestros seres queridos, otras, almas afines. Tomosu está aquí. Anse tocó el pecho, en esa chispa silenciosa que observa, que siente, que ama, en eso que nadie puede medir, pero todos experimentan. El periodista bajó la mirada. Algo dentro de él se había movido, algo profundo. Y si un día logramos unir la ciencia con la conciencia, el universo ya no será un enigma espelo. El periodista sintió un nudo en la garganta. Pensó en su abuela y en aquella vez que juró sentir su presencia después de su partida. Einstein lo miró con dulzura. La muerte no nos separa, solo cambia el canal de comunicación. El amor, cuando es verdadero, siempre encuentra la frecuencia adecuada. El periodista anotó lentamente: el amor atraviesa dimensiones. Einstein cerró los ojos unos segundos, luego concluyó: en lo que llamamos muerte es simplemente el regreso a casa, pero no todos lo viven igual. El despertar, incluso después del cuerpo, es gradual. Cada conciencia llega a comprender, a sanar, a perdonarse a su propio ritmo. Y después, Einstein sonrió casi como un abuelo contando un secreto. Después es solo luz, un estado en el que ya no hay dualidad, donde no existe el yo separado, solo una conciencia plena, libre, sin miedo. Y cuando se llega ahí, no hay palabras, solo silencio, solo amor. El periodista miró el reloj. Las agujas marcaban las 6 en punto de la mañana. Afuera, el cielo ya no era gris, sino un lienzo de tonos dorados y azul claro. El canto de una ave solitaria rompía el silencio, como si anunciara algo sagrado. Einstein se levantó lentamente. Su cuerpo estaba visiblemente cansado, pero sus ojos seguían brillando con una energía inquebrantable. Caminó hacia la ventana, observó el amanecer durante unos segundos y luego murmuró: siempre pensé que lo más difícil sería descubrir las leyes del universo. Pero no. Lo verdaderamente difícil es aprender a vivir en paz con uno mismo. El periodista no dijo nada, solo escuchaba. Cada palabra se grababa en su memoria como si el alma misma la escribiera. Einstein se volvió hacia él y dijo con una calma profunda:
Este puede ser mi último testimonio, y si llega a sobrevivirme, deseo que no sea visto como una revelación científica, sino como una invitación. ¿Una invitación a qué, profesor? A despertar, a vivir conscientemente, a recordar que no estamos aquí por azar ni por castigo. Estamos aquí para amar y aprender, para dejar este mundo un poco mejor de como lo encontramos. El periodista bajó la mirada. El nudo en su garganta era ya imposible de ignorar. Einstein caminó de regreso al escritorio y tomó entre sus manos su cuaderno personal. Lo acarició con respeto, luego lo cerró y lo colocó sobre la mesa junto al del periodista. El conocimiento sin compasión es peligroso, pero el amor sin conciencia también se pierde. Entonces, ¿qué debemos hacer? Einstein lo miró directo a los ojos. Su voz se volvió más firme, más directa. Debemos elegir cada día instante. Elegir actuar desde la luz y no desde el miedo. Elegir construir y no destruir. Elegir unir. No dividir. Hizo una pausa. Luego agregó, porque el mundo no necesita más genios. Necesita más almas despiertas. El periodista sintió las lágrimas desbordarse. Por primera vez en su carrera no podía continuar escribiendo. Solo pudo cerrar su cuaderno y sentir. Einstein se acercó, puso una mano en su hombro y con una calidez indescriptible dijo: si algún día decides compartir esta conversación, hazlo solo con quienes estén listos. No lo impongas. No lo expliques. Solo entrégalo como una semilla y deja que cada corazón decida si quiere regarla. El periodista asintió. Ya no había nada que decir. Fue entonces cuando la puerta del estudio se abrió suavemente. Una mujer vestida de negro se asomó discretamente. Era la ama de llaves. Con voz amable dijo: disculpe, profesor, es hora de descansar. Einstein asintió con suavidad, pero sin apartar la vista del periodista. El cuerpo está cansado, pero el espíritu sigue listo para continuar. Se giró hacia la ventana una última vez. Observó el sol que finalmente asomaba sobre el horizonte. Susurró: la muerte no es el final, es el regreso al origen. Es el despertar de los que están listos para ver. Volteó hacia el periodista y extendió su mano. Gracias por escuchar sin miedo. Gracias por hablar con verdad, profesor. Se estrecharon la mano. Fue un apretón firme, cálido, humano. No como el de un entrevistado y su entrevistador, sino como el de dos almas que por un instante se reconocieron. Einstein se alejó en silencio. La puerta se cerró con suavidad y el periodista se quedó allí solo, en esa habitación que ya no era la misma. El reloj marcaba las 6:06. El día apenas comenzaba, pero algo dentro de él había cambiado para siempre. Abrió su cuaderno una última vez. En la página final escribió, con letra temblorosa: no importa qué nos espera después de la muerte. Lo que importa es cómo elegimos vivir antes de ella. Cerró el cuaderno, salió a la calle. El aire era fresco. Las hojas crujían bajo sus pasos. Caminó sin rumbo, como si el mundo ahora hablara en otro idioma, uno que él comenzaba apenas a entender. Y mientras el sol subía, una frase resonaba en su interior, una y otra vez, como un eco infinito. La verdad no siempre grita, a veces susurra.